a tu auditorio y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. A sus órdenes. Esto de qué tiempo lo investigaste, lo estudiaste, de qué periodo, Miguel Ángel, cuándo estos funcionarios, los maestros, han sido más sancionados por este hecho. Pues mira, es que varía mucho y además es difícil determinar los periodos porque las carpetas de investigación en las cuales se basan estos casos pues recopilan también muchos abusos, ¿no? Okay. Entonces hay profesores que tienen, por ejemplo, 4, 5, hasta 7 abusos, ¿no? Uy. Entonces estos ocurren en diferentes etapas de tiempo, ¿no? Y hay resoluciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo registradas resoluciones en 2018, en 2019, pero es difícil saber exactamente cuándo son. Sabemos, por ejemplo, que son cerca de, a lo mejor de 2015 para acá, pero es como un secreto a voces, o sea, se sabe desde siempre y se sabe también por experiencias que han tenido todas las personas que han cursado estudios, que pues hay ese tipo de agresiones, ¿no? Y que se normalizan en ámbitos educativos. Miguel Ángel, en algún nivel de educación, digo, es en nivel básico, es en bachillerato, es en el profesional, en qué nivel de formación es donde se están registrando más la violencia sexual? Pues bueno, la verdad es que por desgracia es en el nivel básico, ¿no? Híjole. La mayor parte de las denuncias que yo encontré tenían que ver con ese tipo de niveles. Y también, bueno, también, aunque son en nivel básico, sobre todo en primaria, ¿no? También ocurren en otros grados, ¿no? O sea, hay casos de secundarias, de preparatorias, de universidades, ¿no? Y pues son muy variados, ¿no? Son muy variados, pero siempre con la constante de que hay una relación de poder, ¿no? Ustedes mencionaban que los profesores siempre tienen como acceso a pues a tantas niñas y niños, Sí. y pues como hay una relación jerárquica, esto ayuda negativamente a que los niños no puedan denunciar o tengan miedo a denunciar porque pues, se enfrentan a una autoridad. No sé si dentro de tu investigación también, Miguel Ángel, se determina cuáles son los otros funcionarios que también están muy acusados. Te lo pregunto porque yo, por ejemplo, pensé en el Poder Judicial, porque he sabido algunos casos de acoso principalmente en ese orden de gobierno. No sé tú si también dentro de tu investigación hayas visto que otros tipos de funcionarios estén sancionados por la violencia sexual. De hecho, sí hay un par de casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos sobre el Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Aquí tengo incluso valdría la pena para, digamos, otra investigación, ¿no? Tengo también, por ejemplo, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, ¿no? Okay. Tengo Doctor algunos Salud. registrados en el IMER, por ejemplo. Tengo varios en el INE, ¿no? En el INE hay varios, ¿no? Que tienen que ver con este tipo de agresiones, aunque sí hay que decir que la mayoría son en el ambiente educativo. ¿Quiénes son más sancionados? ¿Se trata de hombres? ¿Se trata de mujeres? ¿Qué es lo que arrojó tu investigación, Miguel Ángel? La mayor parte, o sea, de todos los que yo encontré son hombres, en el caso de los ambientes educativos, ¿no? Aunque también hay, como digo, o sea, son los menos, pero hay ciertas sanciones por complicidad, ¿no? Hacia directoras o maestras o maestros, pero por lo general son hombres, ¿no? Hay que decir que es un tema que tiene una marcada línea de género, ¿no? Es decir, la mayor parte de las afectadas son niñas, ¿no? Son niñas menores de edad, que además pues son incluso eh, agredidas de muchas formas, ¿no? O sea, no solamente son, por ejemplo, insinuaciones, son tocamientos, ¿no? Son incluso proposiciones, ¿no? Y pues de todos los niveles. Algo muy grave que es lo que hemos investigado en MX es que hay una ambigüedad sobre el tipo de agresiones, ¿no? Por ejemplo, no, aunque sean tocamientos o aunque sean palabras, no se les equipara pues con una agresión sexual agravada, ¿no? Y esto hace que a los funcionarios los inhabiliten al menos, por ejemplo, 2, 3 años, lo que significa que pueden volver a funciones educativas en muy poco tiempo. Miguel Ángel, ¿qué está haciendo la autoridad ante esto? Pues en este caso, la Secretaría de Educación y Cultura, o bueno, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y
y por ejemplo, las instancias ahí con las contralorías y la función pública? Pues la verdad es que parecería que están haciendo poco, ¿no? Porque, por ejemplo, yo encontré 160 registros, ¿no? Algunos son incluso de carpeta, o sea, de estos 160, dentro hay, o sea, bueno, 160 sanciones a servidores públicos en general en toda la República, 119 son de funcionarios del sector escolar, y dentro de estos 119 hay gente que se repite, ¿no? Hay gente que tiene varias acusaciones, es decir, que el número es bajísimo de los registros, pero según estudios independientes se sabe que estas agresiones son bastante comunes, y si vemos que pues, hay tantos funcionarios, tan pocos funcionarios sancionados, pues significa que hay hace falta investigaciones, y además, pues, que nos dice de la SEP, si los castigos, ¿no?, son de 3 a 4 años para alguien que comete delitos de pederastia, pues vemos que es bastante grave, porque incluso yo encontré registros de que a los profesores se les movía, ¿no? Como pasó en los delitos sexuales que ocurrían en el Vaticano, pues realmente un profesor cometía un delito y se le mueve, ¿no?, a otra instancia, para que siga ejerciendo sus funciones, ¿no? Sí. Y que tiene a su merced a varios niños todavía. Y debieran de quedar inhabilitados, porque el daño que provocan es un daño que, independientemente de que se tenga terapia y demás, es un daño pues irreparable lo que sucede con la persona, en este caso con las pequeñas agredidas, que son las más, ¿no? Por lo que nos dices. Claro que sí, debería haber una sanción y una inhabilitación, ¿no? Digo, esto no cierra estas sanciones que tiene la SEP, que son pues casi de risa, ¿no? Porque sí, son de 4, 3 años. Esto no significa que no se hayan iniciado procesos judiciales particulares, pero nos habla mucho de que la legislación mexicana está muy poco preparada para este tipo de casos, y que además los profesores pueden seguir adquiriendo otro tipo de cargos, o incluso aunque no sean en el sector escolar, que nos dice que no pueden agredir en otro tipo de puestos, ¿no? Como tú mencionas, como ustedes mencionan, en el Poder Judicial, por ejemplo, en cuestiones de burocracia, ¿no? Sí, y bueno, y esto siempre contrasta mucho con el mensaje o con los discursos de que hay que proteger a las mujeres, hay que cuidar de la violencia y a la niñez, y todo lo que se hace cuando ni siquiera pues se castiga como se debiera estos hechos, ¿no? Ahí hay como que un doble discurso. Claro, y además es aterrador, porque uno lee las narraciones de los expedientes, ¿no? Y pues uno piensa que qué están pensando, van a la redundancia, qué están pensando las personas que están evaluando esto, ¿no? Porque dicen, pues bueno, hubo tocamientos, hubo agresiones sexuales agravadas, vamos a tener que meterle 3 años, ¿no? Ni siquiera de inhabilitación, ¿no? O sea, más bien ni siquiera de expulsión, ¿no? De inhabilitación. Entonces sí es bastante grave. Y además no hay como una ambigüedad sobre qué tan graves son las acciones y lo perdurables que son, ¿no?, para las víctimas, ¿no? Entonces, sí, como usted dice, ¿no? A lo mejor se les sanciona 3 años, pero el trauma le dura a las víctimas toda la vida, ¿no? Híjola, pues bueno, interesante esto que investigaste, y triste saber que pues no se hace lo que se debería. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden leer este trabajo que nos estás presentando aquí los comaleros que están atentos a este espacio? Pueden leernos en MX, en el portal digital, y también pueden leer otras investigaciones que hemos realizado sobre casos similares en la Sedena, por ejemplo, y en otro tipo de ambientes, pues digamos, dependientes del Estado, y pues donde se ve que no atienden la violencia sexual pese a los discursos oficiales. Muy bien, te agradecemos mucho al periodista de MX, Miguel Ángel Teposteco Rodríguez, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Excelente día. Buenas tardes. Muchas gracias. No, el daño